Saludos, gracias por acompañarnos hoy nuevamente en esta sesión. Estamos mirando el tema del gobierno y nuestro papel en él y en la sociedad como ciudadanos. La sesión de hoy se llama Los Fundamentos y vamos a estar estudiando en profundidad el ejemplo americano. El ejemplo americano o de los Estados Unidos es muy importante porque estableció el precedente, el modelo y el marco que iban a seguir los países latinoamericanos que declararon su independencia, casi todos de España, en el siglo XIX. Uno de los objetivos de hoy es que queremos entender, además del sistema americano, un poco en más detalle los sistemas de los países suramericanos y poder llegar a ciertas conclusiones sobre qué cosas se han hecho bien y qué cosas se han hecho mal. El estándar que usamos para medir esto tiene que ver con la relación que tienen los ciudadanos con su Estado y cómo esa relación le ayuda al ciudadano a llegar a su más alto potencial como persona individual. Entonces, empezando con el modelo de los Estados Unidos, queremos entender un poco la época precolonial y las condiciones que llevaron a que los colonos americanos decidieran que querían ser independientes del Reino Unido. Este no fue siempre el caso. En 1754 empieza una guerra en el continente americano, específicamente en Norteamérica, en lo que es hoy la frontera de Estados Unidos con Canadá, y esta guerra existe por dos razones. Los colonos británicos, que son los americanos, y los colonos franceses, que están en lo que es hoy en día Canadá, están luchando por acceso al mercado de las pieles en el Valle de Ohio. Esta rivalidad que ellos tienen es importante porque ambos quieren acceso, además de las pieles, al río Mississippi. El río Mississippi desemboca en Nueva Orleans, que es un puerto muy importante, y permite que los productos que salen de Norteamérica puedan regresar al continente europeo. En esta guerra, básicamente empezamos cuando un joven George Washington ataca una fortaleza en lo que es hoy en día Pittsburgh. Él ataca una fortaleza francesa y es derrotado. Pocos días después, los británicos lanzan un segundo ataque y después de ser derrotados nuevamente, la noticia llega a Londres e Inglaterra decide declarar guerra abierta contra Francia. Eventualmente los ingleses ganan esta guerra después de un audaz ataque en Quebec, en el cual escalan una montaña rocosa para llegar a la ciudad de Quebec, donde derrotan a los franceses. Una de las conclusiones no intencionales de este resultado de la victoria británica es que los colonos se dan cuenta que son mucho más independientes de lo que pensaban. Ellos se habían encargado de gran parte del esfuerzo militar durante la campaña y entendieron que eran capaces de manejar sus propios temas. Esto causó que ellos vieran con ojos diferentes la interferencia de Gran Bretaña en su territorio y su relación con los ingleses, a quienes ellos pagaban impuestos. Pocos años después de este evento, los colonos americanos empiezan a resistir los nuevos impuestos que son obligados por la corona inglesa. Esta resistencia se manifiesta en diferentes formas. Por ejemplo, cuando hay un impuesto al ron y a los licores importados desde Europa, los colonos deciden destilar sus propios licores. Cuando hay un impuesto a productos fabricados en Europa, los colonos deciden fabricar sus propios productos. El efecto es básicamente que los colonos van decidiendo con cada nueva interferencia y con cada nuevo impuesto que ellos son capaces de reemplazar todo lo que les brindaba hasta este momento la corona inglesa y su relación con el Reino Unido. Ellos durante estos años van alcanzando estas conclusiones. Sin embargo, el rey Jorge III, el actual rey de Inglaterra en esa época, decide insistir y cada vez que hay una resistencia impone nuevos impuestos. Finalmente, los colonos tienen que pagar impuestos sobre las estampillas para enviar correo, sobre el licor, sobre el té, sobre casi todos los productos que consumen en su territorio.
A comienzo de la década de 1770, esta situación se vuelve prácticamente insostenible. Las 13 colonias americanas deciden hacer un congreso. Cada colonia envió un número fijo de representantes y en este congreso se discutió cómo iban a comunicar los problemas que estaban teniendo en un documento que le pensaban enviar al rey. En este congreso se fueron dando cuenta que el resultado no iba a ser una carta de quejas al rey, sino más bien una separación completa. En 1776, el 4 de julio, en la ciudad de Filadelfia, se firma la Declaración de Independencia, uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad. Este documento es importante por muchas razones, pero una de ellas es que es un ejemplo de que una colonia resista lo que hasta ahora era un poder otorgado por Dios a un rey. Este era un poder absoluto y por primera vez se está resistiendo este concepto. La Declaración de Independencia también es importante porque nos comunica muchas ideas que son el resultado de muchos años de ideas que se han ido desarrollando tanto en Europa como en el continente americano. Estas son las ideas del humanismo, las ideas del renacimiento, las ideas de aprendizaje, de liberalismo, todos conceptos que habían existido de cierta forma anteriormente en Europa, pero que culminan en una serie de ideas innovadoras sobre la relación entre el hombre y el gobierno. Los Estados Unidos nace en este momento. En 1789 se firma la Constitución de los Estados Unidos. Eso significa que por casi 13 años este país funcionó sin una constitución, sin un gobierno con el cual iba a administrar sus temas internos. Durante estos años, en este país se vieron muchos conflictos entre queremos una monarquía, queremos un presidente, queremos un parlamento, queremos un Estado central o un Estado federal. Todos estos argumentos los vamos a ver en paralelo en los ejemplos de Latinoamérica, sea en la región del norte andino, en lo que fue la Gran Colombia, o en el Cono Sur, en las regiones de Argentina y Chile. Entonces el modelo americano da el marco para que estos países entiendan y solucionen estos problemas, aunque no todos llegaron a las mismas conclusiones. Vamos a mirar entonces la Constitución de los Estados Unidos, otro documento de suma importancia para todas las personas, aunque no vivan en este país, porque elaboran y expresan una serie de ideas que hasta este momento no existían en la vida política y no existían para determinar los derechos del hombre y los derechos del Estado. Hasta este momento el Estado existía y el Estado era el que tenía poder sobre la vida de los ciudadanos. El Estado era el que le otorgaba derechos a los ciudadanos. Y los fundadores de los Estados Unidos decidieron que esto no es correcto. Esto no es correcto porque no corresponde ni a la ley divina, ni a la ley natural, ni a la ley humana. Porque estas leyes nos dicen que nosotros tenemos ciertos derechos que vienen de la naturaleza y de Dios. Estos son derechos otorgados solamente por ellos y no por un gobierno. Entendamos primero que todo que no hace la Constitución americana. La Constitución no nos da nuestros derechos. Ya hemos establecido que para los fundadores nuestros derechos vienen de Dios. Segundo, la Constitución no limita nuestros derechos. Este es un documento que existe para definir y limitar los derechos del Estado, no del ciudadano. Cualquier cosa que no sea explícitamente prohibida por la Constitución es derecho del hombre. Finalmente, la Constitución no enumera los derechos específicos del ciudadano. En un documento que llegará después, sí se asignan ciertos derechos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la obligación de protegerlos, pero no porque el ciudadano esté limitado solamente a esos derechos. Ahora, ¿qué es lo que hace la Constitución?
Los fundadores establecieron la Constitución para hacer solamente dos cosas. Primero, establecer un gobierno federal para los Estados Unidos. Y segundo, delegar a ese gobierno federal ciertos poderes que son limitados y enumerados. Entremos en más detalles sobre la Constitución. Primero, fue escrita en 1787, ratificada en 1788 y entró en vigencia en 1789. La Constitución de los Estados Unidos es uno de los documentos de gobierno más antiguos que todavía estén en función alrededor del mundo. La Carta afirma que el gobierno nacional existe para servirle a sus ciudadanos. La supremacía de los ciudadanos a través de sus representantes elegidos es reconocida a través del primer artículo, que crea un Congreso conformado por un Senado y una Cámara de Representantes. La posición del Congreso al principio de la Constitución reafirma su condición de primera rama del gobierno federal. Es importante que entendamos esto, especialmente nosotros que somos de otros países, porque en muchos países latinoamericanos la rama ejecutiva, es decir, el presidente, es la rama suprema del gobierno nacional. Y el ejemplo americano era muy claro en que la rama legislativa debería ser la rama suprema y con mayor poder. Esto es porque nosotros elegimos a nuestros representantes directamente y este sistema crea unas condiciones en las cuales nuestros representantes tienen que responder por lo que hacen cuando nos representan en el gobierno nacional.